bienvenidos a otro programa más del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, agradeciéndole como siempre a la Universidad Latina y al Campus Creativo por brindarnos este espacio. Hoy conversaremos sobre uno de los temas más importantes del modelo de responsabilidad social. Nos referimos a los derechos humanos. Vamos a conocer la normativa internacional que cobija los derechos humanos y cómo una empresa debería incorporar en su estrategia corporativa este tema tan importante. Para analizarlo, hemos invitado a dos abogados de la firma BLP. Ellos son Irene Aguilar, directora de Sostenibilidad, y el asesor especial Alejandro Rojas, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Buenas, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Para ir de lo macro a lo más específico, Alejandro, ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué se enuncian en los tratados internacionales? ¿Y cuál es ese marco normativo que los cobija? Sí, bueno, los derechos humanos son básicamente prerrogativas o condiciones que se respetan a todas las personas para concederle a cada uno de nosotros un espacio mediante el cual desarrollar su propia identidad. También los derechos humanos son importantes porque como normas que son, establecen deberes correlativos, es decir, deberes que surgen precisamente de esas condiciones que se respetan a todas las personas. Esos deberes correlativos implican que todas las demás personas debemos respetar los derechos de las personas con las que convivimos y con las que nos relacionamos. Este tema de los deberes es muy importante para efectos del análisis de la responsabilidad social de las empresas, porque las empresas tienen deberes para con los derechos humanos de todas las personas. Y cuando hablamos de todas las personas nos referimos a las diferentes personas con las que la empresa se puede relacionar. Pueden ser sus empleados, sus colaboradores, pueden ser sus socios, pueden ser sus proveedores o pueden ser sus clientes. Todo este grupo de personas gozan de los derechos humanos como cualquier otra persona y en consecuencia la empresa tiene el deber correlativo de respetar esos derechos. ¿Por qué están enunciados en los tratados internacionales de derechos humanos? Precisamente porque la idea del derecho internacional de los derechos humanos es estandarizar esos parámetros de comportamiento a nivel internacional de forma que de manera global tengamos un estándar al cual sujetarnos. Entonces es importante porque poco a poco los derechos humanos han venido siendo ratificados y aceptados por cada uno de los países que integran la comunidad internacional y a partir de ahí se han vuelto obligatorios para los países y poco a poco se ha entendido la obligatoriedad también de los sujetos privados de respetar esos derechos humanos o derechos fundamentales. Precisamente por eso estamos acá, para hablar de esas obligaciones que ya no compete a los países, a los estados, sino a las obligaciones que compete a sujetos de derecho privado, es decir, a las personas físicas, pero también a las personas jurídicas, a las empresas, en el respeto de estos derechos humanos. Para concluir, tal vez esta pregunta, importante decir, son prerrogativas o condiciones que tenemos todas las personas para desarrollarnos en nuestra propia identidad. Y además estos derechos generan deberes correlativos que todos los demás debemos respetar. De ahí surge aquella idea del derecho que dice nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, ¿verdad? Ese entendimiento de que hay una necesidad de respetar y un límite, digamos, en los derechos de las demás personas. Excelente. Irene, cuando hablamos de obligaciones, ¿qué son las obligaciones y cómo alcanzan estas obligaciones a las empresas? Okay. Bueno, tal vez iniciamos diciendo que toda institución pública o privada tiene deberes éticos en una sociedad con respecto al desarrollo humano de los colaboradores que tiene a lo interno, pero también con relación al contexto y las comunidades donde opera. Lo que hemos visto es que el Estado por sí solo no ha sido capaz, digamos, en todos los lugares del mundo, de lograr que todos los seres humanos vivan a plenitud, ¿verdad? Y que tengan, digamos, satisfechos todos sus derechos humanos. Entonces, de ahí podemos decir que nace una corresponsabilidad de todos los sectores que operan en una sociedad para coadyuvar a que sea una realidad que haya un pleno desarrollo humano en nuestras sociedades. Y de ahí hablamos entonces de una progresividad en la protección de los derechos humanos, donde cada vez las personas pues puedan vivir de una forma óptima, ¿verdad? Y mejor. El Consejo de Derechos Humanos estableció en el 2011 una guía de principios sobre empresas y derechos humanos. Y a partir de ese momento ha habido un análisis muy profundo del rol
que deben cumplir las empresas con respecto a los derechos humanos y relacionado con su rol y con su, digamos, con su giro de negocios. Esta normativa incluye, digamos, la normativa internacional de los derechos humanos y lo que hace es guiar a la empresa sobre cómo la empresa debe aplicar la normativa de derechos humanos en su estrategia interna. En BLP hemos establecido una práctica que se llama Empresa, Desarrollo y Derechos Humanos, y lo que hacemos es analizar, digamos, este rol de las empresas en relación con la protección de los derechos humanos. Los principios de esta guía son la obligación del Estado de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de derechos y obligaciones que cuenten con garantías y remedios efectivos en caso de violación. El principal requerimiento es que las empresas deben abstenerse de causar o contribuir a través de sus acciones con impactos adversos a los derechos humanos y que en el caso de que estos se den, hacerse responsables y remediar los daños. Excelente. ¿Qué acciones debería ejecutar una empresa que quiera desarrollar su estrategia con un enfoque en derechos humanos? Bueno, es una pregunta interesante porque realmente lo que debería hacer la empresa es, primero, entender y asumir que los derechos humanos son o pueden constituirse en una hoja de ruta para el desarrollo de su negocio correspondiente. Porque al final en las empresas nos estamos relacionando las personas. Las empresas se han convertido en el agente más económico de nuestros tiempos. Son espacios donde convivimos las personas. Y en esos espacios de convivencia la empresa tiene responsabilidades de asegurar que esa convivencia sea una convivencia pacífica. Y los derechos humanos son precisamente parámetros para una convivencia y una interrelación pacífica entre las personas. Una interrelación sana, digamos, ¿verdad?, entre las personas. Entonces, claro que a las empresas les interesa promover, ¿verdad?, entre todas las personas con las que se relacionan, estas relaciones adecuadas, sanas y pacíficas. Y para esos efectos los derechos humanos son una hoja de ruta. Ya anteriormente afirmábamos que los derechos humanos, la empresa se relaciona de múltiples formas con las personas. Por un lado se relaciona con las personas como sus colaboradores o colaboradoras, se relaciona con los socios de la empresa, se relaciona con los clientes, muy importante para el negocio correspondiente, se relaciona con los proveedores y decíamos que todas estas personas tienen derechos. En consecuencia es fundamental que la empresa establezca las políticas necesarias para implementar operativamente esos derechos humanos. Es decir, los derechos humanos tienen un impacto operativo en el día a día de cada uno de nosotros. La empresa tendría que, de acuerdo con su rol de negocio, y así lo hemos visualizado en BLP, identificar cuáles son los derechos humanos que de alguna forma tienen más incidencia en su rol de negocio y en su empresa. Y a partir de ahí establecer cuáles son los deberes que devienen de esos derechos. Y teniendo identificados esos deberes, establecer protocolos, políticas, lineamientos e incluso capacitación para que esos derechos sean respetados. Si las empresas lograran hacer eso, sería una gran contribución a esta idea todavía en construcción de que los derechos humanos se conviertan en los grandes parámetros de una convivencia pacífica y de una convivencia adecuada entre todas las personas. Así debería ser. Antes de continuar, vamos a ver este pequeño video. Nos sentimos orgullosos de nuestras acciones de sostenibilidad de alta visibilidad. Este programa impulsa nuestros esfuerzos en temas como diversidad, igualdad y equidad de género, pro bono, impacto social y ambiental. Nuestra cultura en el lugar de trabajo nos ayuda a retener el mejor talento para nuestra firma legal. En reconocimiento de estos esfuerzos, nos hemos certificado como uno de los mejores lugares para trabajar, Great Place to Work, y nos han reconocido nuestras buenas prácticas en materia de igualdad de género y de inclusión laboral de personas con discapacidad. Somos la primera firma legal carbono neutro en Centroamérica y nos han galardonado con la bandera azul ecológica por 5 años consecutivos debido a nuestro compromiso con el medio ambiente.
Bueno, continuamos con este programa dedicado a los derechos humanos en compañía de Irene Aguilar y Alejandro Rojas. Hablando de beneficios, ¿qué beneficios tiene para una empresa el cumplir con estándares y la normativa en relación con derechos humanos? Bueno, además de ser un deber de toda empresa, la integración de políticas y buenas prácticas de sostenibilidad que debe ser incluido en su estrategia de atención a los derechos humanos y ética empresarial, este aporta un valor a la empresa porque genera sentido de pertenencia de sus colaboradores, tiene un impacto externo en todos los sectores sociales con los que se relaciona y además puede proteger a la empresa y sobre todo su imagen de posibles consecuencias que generan las violaciones a los derechos humanos o los impactos negativos, porque no necesariamente tiene que ser una violación, sino puede ser una mala imagen de la empresa con respecto a los derechos humanos. Tal vez hacemos primero referencia a lo que es el sentido de pertenencia de los colaboradores. Tener políticas claras sobre esta temática, de cómo se va a prevenir y atender situaciones de posibles riesgos, genera lealtad y confianza en los colaboradores, lo cual es vital para su compromiso con el trabajo y con los resultados y productividad de la empresa. También da la idea de que la empresa se preocupa por el bienestar también de ellos mismos, ¿verdad? Porque la empresa tiene que ser congruente a lo que hace hacia afuera con lo que hace hacia adentro. A lo interno, digamos, algunos temas esenciales tienen que ver con la protección del derecho al trabajo como derecho humano, que tiene que ver no solo con un salario justo, sino que también se proteja el derecho a la igualdad salarial de las mujeres, que se inserten personas con discapacidad en la empresa, o la prevención de la no discriminación por ningún tipo. A lo nivel externo, es importante que la estrategia de comunicación también comunique los esfuerzos que hace la empresa por incidir en los derechos humanos. Es importante saber, digamos, que tal vez hace 30 años los estados se estaban poniendo atención, digamos, a la incorporación de la normativa internacional y la adecuación, digamos, del derecho interno a esa normativa internacional y hacer programas de educación en derechos humanos y promoción, pero hoy en día las nuevas generaciones están empoderadas, conocen cuáles son sus derechos humanos y asimismo conocen cuáles son los mecanismos para hacerlos valer. Entonces, ya, digamos, no es un secreto los derechos humanos que a mí me pertenecen y yo voy a reclamar que estos derechos humanos sean protegidos. Entonces, de igual forma, la empresa tiene que estar preparada para que cualquier persona le reclame en relación con los derechos humanos y creo que ninguna empresa quiere verse como una empresa que no respeta los derechos humanos. Así es. Hablábamos de beneficios, Alejandro, pero ¿cuáles son los riesgos de no atender justamente esta normativa en derechos humanos? Sí, tal vez previo quisiera mencionar algún otro beneficio desde el punto de vista también de responsabilidad social, que es lo que nos tiene acá. Y eso tiene que ver con que las empresas comprometidas con la protección de los derechos humanos y con establecer estas relaciones de convivencia, teniendo como parámetro los derechos humanos, son empresas que colaboran a la construcción de una cultura, digamos, de una cultura, y una cultura implica un entendimiento compartido de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y nada mejor que tomar como parámetro estándares internacionales debidamente filtrados, debidamente construidos, que han tenido un proceso de evolución de 300 o 400 años para llegar al estado en el que estamos ahora. Es decir, no es una cosa que se creó ayer, ¿verdad? Son las conclusiones de un conjunto de experiencias de varias generaciones de la humanidad. En consecuencia, sería importante que las empresas aprovechen estos parámetros y a partir de ahí empiecen a construir cultura y empiecen a construir esos entendimientos compartidos para mejorar las relaciones de convivencia, primero con sus allegados, es decir, con las personas con las que se relaciona, pero con ese ejemplo también trasciende las personas con las que se relaciona y eso tiene un gran impacto social, un gran impacto en la responsabilidad social. Entonces, la idea de publicitarlo no sería solo con un afán meramente mercadológico, digamos, o de ventas. No, es porque realmente está teniendo un impacto en la vida social, ¿verdad? Y eso las personas lo sabemos reconocer y lo sabemos identificar, ¿verdad? Con respecto a los temas negativos, digamos que los derechos humanos están siendo o han sido construidos
para servir como esos parámetros o esa hoja de ruta en la convivencia. No tanto desde el castigo, sino desde la convicción, desde la interiorización de que esto es lo que nos conviene, ¿verdad? Sin embargo, como otro conjunto de normas, también los derechos humanos conllevan responsabilidades y sanciones, ¿verdad? En consecuencia, el irrespeto de un derecho fundamental para una persona podría implicar responsabilidades de diferente naturaleza, podría implicar responsabilidades de carácter civil, es decir, la reparación del daño que ha sufrido la persona que se ha visto vulnerada de sus derechos fundamentales, puede traer algunas responsabilidades de carácter penal, que podría ser o estar relacionada con la responsabilidad de los representantes de la empresa por no haber adoptado ciertas políticas, ¿verdad? O incluso por haber actuado en vulneración de esos derechos fundamentales. Podría traer otro tipo de responsabilidades de carácter administrativo, que incluso podría implicar alguna pérdida de licencias, etcétera, que le permiten realizar su negocio, responsabilidades de carácter laboral, etcétera. Pero aparte de lo jurídico, hay una responsabilidad que Irene anteriormente mencionaba, que es fundamental para las empresas, y es la responsabilidad que puede derivar o las consecuencias que pueden derivar de un deterioro de su imagen. Las empresas dependen de su credibilidad, y su credibilidad es un motor de negocio, ¿verdad? Entonces, en la medida en que su credibilidad se mantenga intacta y se mantenga sólida, ¿verdad? En esa medida tendrá mayores posibilidades de ser exitosa en el negocio que está desarrollando. En consecuencia, hay que proteger la imagen y hay que proteger la credibilidad ante personas empoderadas, como anteriormente decía Irene, entendidas de que tienen recursos y mecanismos legales para acudir a reclamar sus derechos. Lo mejor que le podría suceder a la empresa es no verse involucrada en este tipo de procesos, sino adoptar las políticas preventivas para que nunca llegue nadie a cuestionar su compromiso con los derechos fundamentales. Por supuesto. En el caso específico de BLP, ¿cuáles son los servicios que presta para la atención y protección de los derechos humanos para los clientes? Bueno, tal vez empezamos diciendo que las firmas de abogados y abogadas son empresas de servicios que necesariamente deben respetar y promover los derechos humanos. Un derecho humano esencial es el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso. Entonces, tal vez decir que la función social del abogado es promover y coadyuvar en este acceso a la justicia de sus clientes, ¿verdad? Pero también del contexto nacional, ¿verdad? Somos en muchas situaciones actores públicos, ¿verdad? Que debemos incidir en el fortalecimiento de las instituciones que brindan justicia y en todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y el debido proceso. Entonces, debemos abstenernos de contribuir con impactos negativos en materia de derechos humanos al interno de las firmas de abogados y con relación a las asesorías jurídicas que prestemos. Tenemos códigos de conducta que debemos seguir y que tienen un rol esencial en asegurar el respeto a los derechos humanos en el trabajo con nuestros clientes. Con guías claras y sencillas es posible realizar procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y asesorar técnicamente y entrenar en estas temáticas a clientes y a otras organizaciones que nos hacen consultas. Nosotros podemos asesorar sobre riesgos de nuestros clientes en relación con los derechos humanos. Podemos elaborar políticas empresariales en relación con temas de derechos humanos, de equidad, de inclusión, de no discriminación. Hemos elaborado opiniones con respecto a lo interno y interno en temas de derechos humanos por parte de empresas en procesos de fusión. Hemos brindado capacitaciones en la temática de los principios de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos. Damos asesoría y asistencia técnica en el desarrollo de procesos internos con relación a poblaciones que pueden encontrarse en vulnerabilidad, como poblaciones indígenas, personas LGTBI, mujeres, niños. Damos inducciones sobre la normativa aplicable en Costa Rica y en todos los países donde operamos en Centroamérica en relación con las obligaciones en materia de derechos humanos, y también llevamos a cabo litigios en materia de derechos humanos. Nos han contratado en temas de reforma legal que tienen que ver con protección de personas menores de edad, con elaboración de planes de capacitación para el sector turismo sobre prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Bueno, se abre realmente un campo de trabajo muy amplio, donde cada vez las empresas pues están más interesadas en también aportar su granito de arena para proteger los derechos humanos de las poblaciones con las que se relacionan. Claro.
De la experiencia acumulada de la firma, ¿cuáles son esos temas o subtemas más recurrentes que piden las empresas? Sí, el tema está muy relacionado en este momento con aspectos de discriminación, ¿verdad? O no discriminación, ¿verdad? Hay también un entendimiento de que hay ciertas poblaciones que tienen un mayor grado de vulnerabilidad respecto de otras, ¿verdad? Es claro que en las sociedades existen relaciones de poder, ¿verdad? Eso es consustancial prácticamente a la vida social. En consecuencia, hay grupos vulnerables que el derecho intenta proteger especialmente, ¿verdad? Y en consecuencia, las empresas son vistas generalmente en una relación de poder con estas poblaciones vulnerables, y cualquier tema que implique una vulneración de sus derechos podría conllevar alguna responsabilidad. En consecuencia, hemos recibido muchas consultas relacionadas con estos temas concretos de discriminación, reclamos que reciben las empresas respecto de personas que por alguna razón, justificada o no, sienten que han sido discriminados, ¿verdad? Por su orientación sexual, por su raza, por su género o sexo, etc. Entonces, esas son las principales temas que nos consultan periódicamente y que nosotros tratamos de abordar desde una perspectiva no solo del derecho interno, sino desde una lógica del derecho de los derechos humanos, ¿verdad? Desde el derecho internacional de los derechos humanos, y hacer las recomendaciones más adecuadas. De repente, incluso en esas opiniones recurrimos a jurisprudencia internacional, a algunas resoluciones de cortes de otros países, pero que resultan orientadoras en este tema de los derechos humanos. Entonces, básicamente tiene que ver con estos temas de discriminación. Tal vez en este tema de la discriminación solo quisiera decir que también socialmente existe, digamos, una segmentación de grupos, ¿verdad?, en donde de repente algunos no nos sentimos identificados con las luchas de otros, ¿verdad? En consecuencia, a veces se mira estas luchas de forma muy peyorativa, ¿verdad? O se disminuyen, digamos, el significado de estas luchas. Pero lo cierto es que el derecho interno las protege. Ese tal vez es el entendimiento objetivo más claro que hay que tener, ¿verdad? Más allá de las comprensiones personales que tenemos cada uno de nosotros, hay que saber que el derecho costarricense y el derecho internacional tutela los derechos de estas personas. Entonces, objetivamente, hay una potencial consecuencia para las personas o empresas que incumplan estos derechos. Repito, más allá de las creencias de cada quien, ¿verdad? Objetivamente, el derecho interno y el derecho internacional protegen y tutelan a estas personas, y a nosotros lo que nos corresponde es compartir con las empresas esta idea y tratar de orientar las políticas de las empresas hacia la protección de esos derechos de acuerdo con las normas establecidas. Correcto. Ya para ir finalizando, desde hace muchos años hemos oído hablar del tema de inclusión. ¿Qué es una empresa inclusiva dentro del marco de todo lo que estamos conversando en derechos humanos? Bueno, yo diría que una empresa inclusiva es aquella que desarrolla su estrategia y política teniendo en cuenta la diversidad que presenta el contexto en el que tiene que trabajar. Perfecto. ¿Don Alejandro? Sí, al final tiene que ver un poco con eso que decía Irene, es decir, es la igual valoración de las diferencias que tenemos todas las personas, ¿verdad? Todas las personas somos diferentes y esas diferencias tienen que ser igualmente valoradas, ¿verdad? Lo que ha pasado socialmente es que usualmente hay ciertas diferencias que son desvaloradas socialmente, ¿verdad? Pero el derecho no parte de esa lógica, sino que parte de la lógica de que todas las personas tenemos diferencias que tienen que ser igualmente tuteladas, igualmente protegidas, igualmente valoradas. Y bajo esa comprensión, la empresa pues debe aprender, digamos, e interiorizar cómo respetar las diferencias de las personas con las que se relaciona. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de muchísimo provecho, no solo porque abordamos un tema sustancial en el modelo de responsabilidad social como son los derechos humanos, sino por los aportes que nos han brindado Irene Aguilar y Alejandro Rojas, ambos de la firma BLP. Los esperamos en un próximo programa. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.